Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de la Comisión Nacional de la Competencia. Yo soy Pablo Ramírez, soy el jefe del Departamento de Abogacía y hoy estaremos hablando de la competencia en los seguros de automotores, haciendo seguimiento y presentando una opinión que fue aprobada recientemente por el directorio de la institución referente al sector. Un par de avisos parroquiales antes de iniciar esta actividad. Este es un evento del Instituto CONACOM y como tal vamos a estar emitiendo certificados de participación para quienes utilicen el registro, perdón, el enlace con el cual se registraron. No hace falta por eso que comenten en el chat con su nombre, así que vamos a reservar si se puede el chat para las preguntas que se tengan para el expositor a lo largo de su presentación. Y una vez que termine esa presentación, yo voy a estar leyendo para que él las pueda responder. Para empezar esta actividad, quiero dar la palabra al presidente del directorio de la CONACOM, el economista Eduardo González Martínez. Señor, tiene la palabra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, un saludo para todas las personas que se están conectando en este webinario que está realizando la CONACOM. En este webinario en particular vamos a estar hablando sobre la opinión número 6 de este año 2023, que tiene referencia a los seguros de automotores y la competencia. Esto se basó, digamos, en un trabajo que estuvo realizando toda el área de abogacía, justamente con Pablo a la cabeza, para poder determinar algunos puntos que eran considerados que podían generar algunas cuestiones con referencia a la ley de la competencia. El doctor Rolando Díaz, miembro del directorio, también estuvo acompañando todo este proceso. Quiero hacer hincapié que ya se han hecho un par de presentaciones de esta opinión en el Instituto del Banco Central del Paraguay, en un evento que había estado realizándose por las agencias de seguros y también, digamos, con la CADAM. Así que sin más, le dejo al doctor Rolando Díaz para que pueda hacer la presentación con referencia a esta opinión número 6 de la CONACOM, seguros de automotores y la competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Antes de la presentación, quiero presentar a nuestro expositor de hoy. Como mencionaba el señor presidente, el expositor es Rolando Díaz Delgado. Él es abogado por la Universidad Católica de Asunción, con estudios de posgrado en el programa de doctorado sobre aspectos fundamentales de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. También realizó curso de especialista en Derecho de la Competencia en la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y de Regulación y Competencia en la Universidad de Valladolid, también en el Reino de España. Actualmente es el director del Instituto CONACOM y miembro titular del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, del cual fue presidente entre agosto de 2021 y 2023. Doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a nuestro presidente y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta actividad. Como estuvieron señalando recién, esta actividad vamos a presentar y ahí estamos. Entiendo que ya están pudiendo visualizar. Vamos a presentar una opinión que fue emitida recientemente por la Comisión Nacional de la Competencia, que es la competencia y los seguros de automotor. Queremos mostrar un poquito cuál es el contexto en el que se desarrolla esta opinión. Por eso vamos a presentarles lo primero, el marco dentro del cual funciona la Ley de Defensa de la Competencia y cuál es el rol de la CONACOM como órgano de aplicación. Lo primero, que seguramente nos puede sonar muy básico, pero es importante destacar, es que vivimos, o Paraguay tiene como tal, el régimen de economía de mercado, en el cual compradores, vendedores, productos y otras características, en particular precios, circulan o deberían circular libremente, ¿no? La competencia, entendida como aquella tensión que se puede dar, aquella lucha que se puede dar entre los agentes en el mercado, es decir, las empresas buscando captar la atención, la preferencia y por supuesto eso que derive
en la compra por parte de los consumidores finales de sus productos, aporta innumerables beneficios en ese régimen de economía de mercado, ¿no? En ese marco tenemos que señalar, en primer lugar, el incremento de la inversión, la innovación, la diversidad de bienes y servicios que se van generando y aportando también, el crecimiento económico, por supuesto, la mejora en los precios y claramente también contribuye a la generación de empleo. En nuestro marco normativo, la Ley de Defensa de la Competencia tiene su raigambre constitucional en el artículo 107, que garantiza en nuestra Constitución del 92 la libre competencia. Esta ley, que es del 2013, viene a desarrollar este principio y estos derechos constitucionales, que luego además son reglamentados por el decreto, o por los decretos, dos decretos, uno del año 2014 y otro que lo modifica parcialmente en el año 2020. La CONACOM está situada y tienen los datos de contacto, tienen también nuestra página web y nuestras redes sociales, a las cuales les invitamos que nos puedan seguir para estar actualizados de las novedades en particular. También les recordamos que toda la información, toda la documentación generada en el marco de aplicación de la ley, esto quiere decir resoluciones, así como las opiniones, y en particular la que hoy vamos a tratar, pueden encontrarlas íntegramente también en nuestra página web, conacom.govcorta.py. Y ya metiéndonos un poquito en lo que es el marco dentro del cual nos movemos, ¿sí? Tenemos que señalar que la misión de la CONACOM, y esto le viene desde la misma Ley de Defensa de la Competencia, son básicamente dos: la defensa por un lado y la promoción de la competencia por el otro. En el marco de lo que podríamos decir la columna de la defensa, desarrolla básicamente dos tipos de actividades. Una, el control de operaciones de concentración, y en segundo lugar, la persecución de prácticas restrictivas de la competencia. Estos son los abusos de posición dominante y los acuerdos restrictivos de la competencia. En materia de control de concentraciones y persecución de prácticas restrictivas de la competencia, las actuaciones de la CONACOM son coercitivas y por tanto pueden imponerse al sector privado. Si vamos a la siguiente columna, que es la de la promoción, en este marco la Comisión puede desarrollar actividades como estudios de mercado, análisis regulatorios y promoción de la cultura de la competencia, a lo que en su conjunto damos en llamar abogacía de la competencia, que básicamente lo que busca es desarrollar o contribuir a un entorno más competitivo. Si empezamos por la promoción de la cultura de la competencia, en este marco desarrollamos actividades como esta misma que estamos haciendo en este momento, ¿no? Este webinario es en sí mismo también una actividad de promoción de la cultura de la competencia. Y como estas desarrollamos también las opiniones a las que vamos a referirnos puntualmente y desarrollamos otra serie de actividades que buscan que se conozca la Ley de Defensa de la Competencia, que se conozca cómo debe aplicarse esta ley y sobre todo generar una cultura en pro de la competencia. En lo que respecta al análisis regulatorio, básicamente consiste en la revisión de normas vigentes o de proyectos normativos, y esa revisión se hace desde el punto de vista de la Ley de Defensa de la Competencia, desde el punto de vista de la competencia, para emitir una opinión que finalmente termine recomendando, por ejemplo, alguna modificación normativa, o respecto de los proyectos normativos terminan señalando si existe o no, o sea, si identifica o no en estos proyectos normativos alguna disposición que pudiera ser contraria a la competencia y que no estuviera debidamente justificada, ¿no?
Finalmente, los estudios de mercado, que son análisis del mercado, son como fotografías de un momento determinado o un periodo determinado en determinados mercados, que permiten a su vez a la comisión generar políticas tanto para la promoción de la competencia en esos mercados o para detectar o identificar si existen, por ejemplo, indicios de prácticas restrictivas de la competencia. En este marco, hemos desarrollado recientemente lo que dimos en llamar abogacía del sector de seguros de automotor, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la abogacía de la competencia, ¿no? Primero que nada, son actuaciones en oposición a aquellas que desarrollamos para defensa de la competencia, es decir, para la persecución de prácticas restrictivas de la competencia o el análisis de operaciones de concentración. Estas actuaciones no son coercitivas, es decir, las actividades que desarrollamos en el marco de abogacías no son coercitivas. Tienen por objetivo fomentar un entorno competitivo, permiten una interacción con otras administraciones y finalmente buscan sensibilizar al público en general, ¿no? Un producto de la abogacía, el resultado, como es el caso que ahora vamos a exponer en materia de seguros asociados a la venta de vehículos o a los créditos para la adquisición de ventas para la adquisición de vehículos, no busca imponer sanciones. En el caso concreto que estamos exponiendo ahora, tuvo su iniciativa de oficio por parte de la CONACOM, es decir, la CONACOM que puede realizar este tipo de actividades de oficio o instancia de parte, identificó a partir de una reunión con la Asociación de Agentes de Seguros del Paraguay identificó el interés de hacer este análisis y lo hizo de oficio. Como parte de este análisis, el alcance definido fue analizar prácticas relativas a los seguros de automotor por parte de las empresas que venden vehículos y por parte de empresas que otorgan créditos para la compra de vehículos. Es decir, el alcance del estudio fue la revisión, y vamos a explicar ahora cuáles fueron esas etapas para la revisión, de las actividades de las empresas que venden directamente vehículos, es decir, las concesionarias de vehículos, y por otra parte de aquellas empresas que pueden ser financieras, bancarias, que otorgan créditos para la adquisición de vehículos, es decir, para la compra de vehículos. Las etapas que tuvo este estudio arrancó con la obtención de información que se obtuvo a partir de requerimientos realizados a bancos, financieras, vendedores, gremios y reguladores. Luego, esta información fue procesada y analizada y finalmente el resultado fue la emisión de la opinión. Se emitieron 61 requerimientos y se realizó una reunión con un gremio en particular, con la CADAM, que es el gremio que aglutina a las empresas concesionarias de vehículos en Paraguay. La información proveída mediante requerimientos tiene el carácter de declaración jurada y en ese carácter es que realizamos el análisis. Por tanto, tenemos que entender que esta información, quienes la están proveyendo con el carácter de declaración jurada y por tanto tenemos que valorarla con un grado importante de fiabilidad. Respecto de las formas de operar en la compraventa de vehículos y por tanto también respecto de los seguros de estos automotores, tenemos que existen dos modalidades en la que habitualmente están operando las empresas que venden vehículos, es decir, las concesionarias de vehículos. Primero es mediante el pago al contado del vehículo, ¿sí? Mediante el pago al contado, en el que, según la información que hemos podido recabar, las empresas señalaron que no exigen
ningún tipo de seguro para la venta del vehículo, lo cual de alguna forma tiene un sentido porque el vehículo está siendo pagado totalmente, con lo cual quien lo compra finalmente no tiene ningún requerimiento por parte de la empresa respecto de que tenga una cierta obligación de asegurar el vehículo. En la modalidad de venta a crédito es donde se puso el foco en esta abogacía y las razones son las siguientes. Teniendo en cuenta que podemos identificar o podríamos identificar algunas conductas que puedan llamarnos la atención desde el punto de vista de la competencia y que puedan llegar a suponer o que puedan llevar a una investigación que finalmente termine en alguna sanción para las empresas. En primer lugar, respecto del seguro como tal, ¿no? Respecto de esto, se puede identificar la exigencia o se pueden dar los siguientes casos. Primero, la exigencia en todos los casos del seguro y una segunda situación que sería la exigencia dependiendo del perfil de riesgo del comprador del vehículo. Respecto del corredor, agente o asegurador, se podrían dar las siguientes situaciones. La presentación de una lista predefinida, es decir, una lista elaborada por el vendedor, por la empresa concesionaria de vehículos. Esta lista predefinida básicamente tiene corredores, agentes o compañías aseguradoras y se establece desde esa lista la posibilidad de elegir, pero dentro del marco de esa lista. Un segundo escenario podría ser la libertad de elección de parte del deudor, es decir, el deudor, el comprador del vehículo, puede o tiene la libertad de elegir su compañía aseguradora, puede elegir el corredor o agente con quien contratar el seguro, pero esa elección puede estar sujeta o supeditada a la aprobación por parte de la empresa concesionaria, si es ella la que está financiando, o por ejemplo del banco o financiera o cooperativa o cualquier entidad que pueda facilitar el crédito para la compra. Un tercer escenario sería el respeto pleno de la libertad de elección del deudor, es decir, sin proveerle ninguna lista cerrada, ni tampoco, al no proveerle una lista, dejar supeditada la concreción final del seguro a que el seguro elegido, el corredor elegido o el agente elegido por el deudor comprador sea aceptado por el acreedor que está financiando la compra del vehículo, ¿no? Y en el cuarto escenario, las preferencias en caso de contratar empresas del mismo grupo económico o con algún tipo de convenio. Aquí a lo mejor merece la pena señalar un poquito cómo se podría dar esto. Un banco que dentro de su mismo grupo empresarial tenga una compañía aseguradora, por ejemplo, que prefiera o que señale a la persona a la que le está otorgando el crédito el que contrate con esa compañía en detrimento de otras empresas, ¿no? Es decir, dejando de lado a otras empresas. Esto se puede dar cuando forma parte del mismo grupo empresarial o también cuando, por ejemplo, una empresa concesionaria o incluso una empresa financiera, bancaria, o también una empresa de crédito o tal vez una cooperativa que tenga un convenio con una compañía aseguradora, con un corredor o con un agente y que por tanto induzca al comprador barra deudor a que también adquiera un seguro. Respecto de la exigencia de contratación del seguro, tenemos que tener en cuenta que la vinculación del seguro a la venta del automotor constituiría una venta vinculada no esencial, ¿sí? Y este es un concepto importante de destacar y tratar de señalar que cuando
se está vendiendo un producto, en este caso el automotor, y se establece la exigencia de contratar un seguro, se está o se podría estar en la exigencia de una prestación que no es esencial a la venta del vehículo como tal, ¿no? La vinculación del seguro al otorgamiento del crédito, sin embargo, ya podría estar justificada, ¿sí? Siempre que condiciones de la póliza sean proporcionales al riesgo y no resulten excesivas para quien está adquiriendo esa póliza, ¿no? Finalmente, los acreedores podrían además considerar modalidades alternativas para la garantía. Aquí, si explicamos un poquito el contexto, tenemos que decir que el objetivo en principio, el objetivo declarado, como veremos más adelante, por lo menos por parte tanto de bancos o entidades financieras que otorgan los créditos o de las mismas casas concesionarias que venden los vehículos cuando ellos están otorgando el crédito, y la exigencia de pedir que el vehículo salga de la casa con una póliza de seguro endosada a favor del acreedor, concesionaria o banco, financiera o entidad de crédito, es de alguna forma tener una garantía adicional respecto del cobro de la deuda que corresponde al crédito otorgado para la compra del vehículo. En este marco, la exigencia de contratación de agente, corredor o asegurador, cuando la vinculación del crédito a la contratación del corredor, agente o asegurador específico también puede generar preocupaciones desde el punto de vista de la competencia. Las actividades de intermediación y de seguro pueden tener factores diferenciadores para el comprador, por ejemplo, los montos a pagar, la ubicación y accesibilidad de oficinas, la calidad de atención al cliente, la percepción de confianza, entre otros. ¿Qué venimos a señalar con esto? Que efectivamente cuando se exige que la empresa, ya sea el agente, el corredor o el asegurador, sea una determinada o parte de una lista, porque el banco financiera o la empresa que está vendiendo el vehículo está otorgando el crédito, esto evidentemente puede suponer una restricción a la competencia. ¿Por qué? Porque el comprador del vehículo, por las razones que sean, ¿sí?, y algunas de las cuales señalamos aquí, puede tener una preferencia para contratar una determinada compañía de seguro y para hacerlo con un agente o con un corredor en particular, desde el simple hecho de tener una confianza con esa empresa o del simple hecho de ya tener otros seguros contratados con él, el trato que recibe por parte de este agente, corredor o de la compañía aseguradora, y por tanto el hecho de que se exija la contratación con otra empresa, en realidad lo que está haciendo es excluir esa elección al comprador, que es finalmente quien contrata con la empresa y lo hace a través de un agente o de un corredor de su preferencia. En este marco, tenemos que señalar que las empresas de crédito o las empresas que venden los vehículos a crédito han señalado, y esto lo hemos podido identificar en el marco de la abogacía, han señalado razones que buscan justificar algunos de estos comportamientos, ¿sí?, o algunas de estas prácticas. La primera se justifica en la necesidad de que el vehículo sea reparado como corresponde en talleres cuyos trabajos son de buena calidad y con repuestos legítimos. ¿Qué significa esto? Básicamente, lo que vienen a señalar las empresas es lo siguiente. Cuando una empresa concesionaria otorga un crédito
por la venta del vehículo, dice, se convierte en acreedor por el saldo que el comprador tiene que pagar en cuotas a X años, ¿no? Por tanto, el vehículo que ya va a estar siendo utilizado por el comprador puede sufrir, por supuesto, desperfectos como consecuencia de choques, accidentes, lo que fuera, y como consecuencia de ello tendrá que recurrir seguramente a la compañía aseguradora para las reparaciones, ¿no? Por tanto, estas empresas dicen, para nosotros es muy importante que el vehículo se repare en talleres que nos dan las garantías suficientes de que la reparación va a ser realizada en forma correcta y que por tanto se va a realizar de buena forma, esos trabajos van a ser buenos y además lo van a hacer utilizando repuestos legítimos, repuestos originales o repuestos incluso proveídos por el mismo concesionario, lo cual les otorga una garantía del mantenimiento del valor del vehículo reparado, que finalmente es también garantía para el cobro de la deuda pendiente por parte del comprador del vehículo. Otro argumento señalado es que algunas aseguradoras ofrecen coberturas que no pueden o no alcanzar el valor del vehículo. Es decir, algunas compañías aseguradoras no cubren el 100% del vehículo. No cubren el 100% y que por tanto, si se diera algún siniestro, puede que la deuda que quedará pendiente no se cubra totalmente con el monto de la indemnización que finalmente termine pagando la compañía aseguradora, ¿no? También se han señalado en este caso otro argumento que es la experiencia en el rubro por parte de la compañía aseguradora, ¿no? En cualquier caso, respecto de estas tres justificaciones expuestas tanto por las empresas concesionarias como las empresas que otorgan créditos, bancos y financieras, de ser necesaria una alternativa, sería establecer criterios objetivos que a su vez no sean excesivos para la póliza. Es decir, que si, por ejemplo, es fundamental para mantener el precio, el valor del vehículo, el que las reparaciones se realicen en talleres con determinados estándares, lo que habrá que señalar es cuáles son esos estándares, cuáles son los estándares de reposición, de repuestos, es decir, cuáles tienen que ser los repuestos que deben ser utilizados para las respectivas reparaciones. Establecer también, por ejemplo, que podrá traer el comprador o podrá elegir el comprador cualquier empresa aseguradora, siempre que la cobertura de la empresa alcance el 100% del valor del vehículo. ¿Sí? Pero si estas condiciones objetivas son puestas a disposición del comprador, el comprador debería poder tener la posibilidad cierta de elegir cualquier empresa y por tanto una vez que traiga esta empresa y la ponga a consideración del vendedor de los vehículos o de la empresa que le va a otorgar el crédito, esta debería aceptarla y no rechazarla siempre que cumpla con esos criterios objetivos, ¿no? También se ha señalado la cuestión de la confianza hacia ciertos aseguradores y las experiencias basadas en trabajos anteriores, es decir, en siniestros que se han producido anteriormente y la forma en la que han respondido estas empresas, ¿no? En cualquiera de los casos, es decir, en cualquiera de estas justificaciones, sin embargo, deberíamos tener en cuenta que quien en última instancia está asumiendo el riesgo sobre la deuda, es decir, el deudor, el que compró el vehículo, es el que contrata la póliza. ¿Sí? Y aunque la póliza como tal cubriera solo parcialmente, por ejemplo, la deuda que hubiera quedado pendiente, la deuda o el saldo, el remanente que no pudiera ser cubierto por la compañía aseguradora, finalmente
recae o recaería sobre quien compró el vehículo, es decir, quien asumió la deuda como tal. Entonces, realmente el seguro y el endoso de la póliza en favor del otorgante del crédito, ya sea la empresa concesionaria o el banco, financiera, cooperativa, etcétera, finalmente es el deudor, el comprador del vehículo. Y por tanto, el que es el quien asume finalmente la obligación de pagar, debería tener la libertad de elegir la compañía con la que está interesado en trabajar, ¿no? Como decíamos antes, incluso tenemos que tener en cuenta que el que está asegurando el vehículo, en principio, también puede tener sus propias experiencias con agentes, corredores o compañías aseguradoras, y puede que con él, su compañía de siempre, por decir, la compañía con la cual ya ha trabajado anteriormente, reúna todos estos requisitos de confianza que son alegados por parte de las concesionarias o de los bancos y financieras. Y por tanto, esa situación también debería ser tenida en cuenta. Ahora bien, en este punto, durante el proceso de elaboración de esta opinión, también hemos podido identificar que esta conducta que estamos señalando está expresamente prohibida para los bancos y financieras por la resolución de la Superintendencia de Seguros, que es la resolución número 3, en la cual se establece claramente que debe respetarse la libertad de elección del agente o corredor como de la empresa de seguros que se decidiere. Y en las ofertas de seguro deberá estar impresa una aclaratoria indicando al cliente la libertad de elección de un agente o corredor de su confianza y por ende de la empresa aseguradora. Queda prohibida toda cláusula que impone el condicionamiento de la adquisición de un producto o servicio a la de otro producto o servicio, excepto cuando por los usos y costumbres o la naturaleza del producto o servicio estos sean ofrecidos en conjunto. Entonces, si esta normativa que ya ha identificado esta situación y que cubre en su marco de aplicación a los bancos y financieras, viene a ratificar que la vinculación que se pudiera dar entre la adquisición de un vehículo a crédito y la contratación de una empresa de seguros a través de un corredor o de un agente en particular no debe considerarse o no tiene el carácter de esencial, y al no ser esencial no debería estar atada a el cierre finalmente de la operación principal, que en este caso sería la compra-venta del vehículo. Como no existe o no hemos identificado, por lo menos nosotros, una regulación similar para otras empresas que otorgan créditos, como podrían ser las cooperativas o los mismos concesionarios de automotores, tenemos que señalar que efectivamente, como decimos al final, y lo vamos a recordar, sería recomendable extender el alcance de esta normativa, en todo caso, también a estos agentes del mercado. Un capítulo particular requiere de nuestra atención el caso de las promociones y condiciones preferenciales, ¿no? Decíamos antes que desde el punto de vista de la competencia, las promociones y las preferencias otorgadas a favor del consumidor podrían estar justificadas si no se vuelve una exigencia para el otorgamiento del crédito y, crucialmente, si el consumidor accede a los beneficios generados por las eficiencias económicas que se podrían dar como consecuencia de estas promociones o condiciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? Antes señalábamos ya que, por ejemplo, una empresa concesionaria puede cerrar un acuerdo para una promoción particular, por ejemplo, con una compañía aseguradora. Cierra ese acuerdo y establece que quienes contraten, por ejemplo, con esta compañía aseguradora,
tendrán el beneficio de alguna reducción en las tasas de financiamiento, por ejemplo, o en la extensión de plazos sin pago de, por ejemplo, intereses, o sencillamente la posibilidad de adquirir un seguro en unas mejores condiciones que las que podría encontrar, por ejemplo, en otra compañía aseguradora o con otro corredor o con otro agente. Sin embargo, el hecho de señalar sencillamente de que como consecuencia de la promoción las condiciones son mejores, no debería suponer la obligatoriedad de cerrar necesariamente la adquisición también del seguro que viene atado a la promoción. Es decir, que finalmente el comprador debería poder tener la posibilidad de adquirir el vehículo, en todo caso sin la promoción, y poder contratar con la compañía aseguradora de su preferencia. Y esto sencillamente porque puede ser que por las relaciones incluso que tenga el comprador con la compañía de su preferencia, sus condiciones a él le resulten más favorables. Y no solamente hablamos de más favorables en términos económicos, porque incluso pueden no alcanzar en términos económicos el beneficio, no superar, pero puede superar en términos, por ejemplo, de atención o sencillamente de la comodidad que supone tener todos los seguros contratados con una misma compañía, que es la compañía de su preferencia. Finalmente, tenemos que decir respecto a las promociones y condiciones preferenciales, entonces, que podrían estar justificadas estas promociones, podrían estar justificadas que se relacionen la venta del vehículo con la contratación del seguro. Siempre insistimos que no se convierta esto en una exigencia explícita o encubierta para el otorgamiento del crédito, y finalmente que de existir ese beneficio como tal se traslade efectivamente al comprador del vehículo. Finalmente, tenemos que señalar que estas conductas que estamos hablando, tanto la de presentar una lista cerrada para que el comprador elija dentro de esa lista cerrada al agente o a la compañía de seguros, o directamente que se señale a un agente, a un corredor o a una compañía con la cual hay que cerrar la adquisición del seguro al tiempo que se adquiere el vehículo, o dejar supeditada la aceptación de la empresa vendedora o de la empresa que está otorgando el crédito, la aceptación de la compañía aseguradora. Todas estas conductas podrían suponer un riesgo de un acuerdo restrictivo de la competencia entre las empresas que venden los vehículos, ¿sí?, y las empresas aseguradoras, los corredores o los agentes, en la medida en que se estaría limitando el acceso al mercado a otras compañías aseguradoras, a otros agentes o a otros corredores. Finalmente, tenemos que señalar cuáles son las prácticas restrictivas de la competencia, ¿no? Señalábamos antes que son el abuso de posición dominante y los acuerdos restrictivos de la competencia. En el marco de esta opinión, señalamos los riesgos respecto de los acuerdos restrictivos de la competencia. Y más específicamente, señalamos aquí podemos visualizar algunas de las prácticas que constituirían o podrían constituir acuerdos restrictivos de la competencia. Y si se fijan en el primero y el tercero del lado izquierdo de sus pantallas, podrán ver que los acuerdos restrictivos, cuando se trata de subordinar contratos, en este caso sería el contrato de compraventa del vehículo, a la aceptación de prestaciones suplementarias, en este caso sería la imposición directa o indirecta de adquirir un seguro con una empresa aseguradora, con una compañía de seguros a través de un agente
o a través de un corredor, en el entendimiento de que esta situación no guarda una relación con el objeto principal del contrato, que no es esencial, una prestación esencial, podríamos estar en presencia de un acuerdo restrictivo de la competencia. Y en segundo lugar, también en un azul un poco más claro lo pueden ver, cuando se limita, restringe o controla de modo injustificado el mercado, la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones en perjuicio de competidores o consumidores. En cualquiera de estas dos posibilidades se podría estar incurriendo en el marco de estas actividades. Por tanto, las empresas, tanto concesionarias como aquellas que financian, bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito, etcétera, la adquisición de vehículos, al subordinar la contratación del seguro, insistimos, directo o indirectamente, y dirigiéndola a determinadas compañías, a determinados corredores o a determinados agentes, podríamos estar en presencia de acuerdos restrictivos de la competencia que finalmente pueden terminar suponiendo también sanciones, ¿no? En conclusión, podemos decir que las prácticas de subordinar el otorgamiento del crédito para la compra de automotores a la contratación de agente, corredor o asegurador específico, a la contratación de agente, corredor o asegurador a partir de una lista preseleccionada por el vendedor, o la aprobación final del vendedor de quién será el agente, corredor o asegurador, ¿sí? Es decir, que en principio se dé la posibilidad al comprador del vehículo de traer y proponer un agente, un corredor o una compañía aseguradora, pero que eso, la definición final de si se contrata o no, correrá por cuenta de la aceptación del vendedor del vehículo, de la casa concesionaria del vehículo o de la empresa que está financiando, puede suponer una práctica, puede suponer unos riesgos para la competencia, ¿no? Entonces, la práctica concertada o conscientemente paralela de participantes del mercado de restringir la participación de agentes, corredores o aseguradores en el mercado genera el riesgo de constituir acuerdos restrictivos de la competencia y, por tanto, expone a las compañías aseguradoras, a los corredores o a los agentes y también a las empresas que están financiando a investigaciones y por tanto también a sanciones de parte de la CONACON. Finalmente, la opinión termina emitiendo básicamente dos recomendaciones, una dirigida a las empresas que otorgan créditos para la compra de autovehículos. Estos son las mismas empresas concesionarias o los bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito, etcétera, a evaluar los procedimientos y mecanismos empleados con respecto a la exigencia de seguros y reconsiderar las prácticas que puedan restringir la competencia a fin de evitar la exposición al riesgo de cometer una conducta prohibida en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia. Finalmente, lo que se hace es que las empresas, o se sugiere que las empresas realicen una revisión de sus procedimientos, que los analicen a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia, en particular a la luz de esta opinión, y a partir de ahí reformulen sus procedimientos si encuentran que podrían poner en riesgo su actividad y por tanto ser pasibles de sanción, por un lado. Y por el otro lado, se recomendó también a la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay a estudiar la pertinencia de emitir una regulación que extienda los efectos, que extienda el ámbito de aplicación de la resolución número 3 a otras entidades que otorguen créditos para la compra de vehículos, incluyendo así a cooperativas y a empresas que comercialicen directamente también los vehículos. Con esto terminamos y estamos aquí para las preguntas que crean oportunas.
Muchas gracias, doctor. Como ven, también allí las opiniones de la Comisión Nacional de la Competencia están todas disponibles en nuestra página en internet. Allí ven la dirección. No, estoy viendo comentarios en el chat, más que preguntas, por lo que quizás arranco con preguntas que fueron adelantando al momento de hacer el registro los participantes. Y hay principalmente dos clases de preguntas. Por un lado, ¿cuáles son las sanciones a las cuales se exponen las empresas que realizan estas conductas? Que usted ya estuvo explicando. No sé si puede reiterar nuevamente las posibles sanciones. Sí, yo diría que por redondear nuevamente, gracias Pablo, es tener en cuenta que en el marco de lo que establece la ley, las empresas que acuerden este tipo de situaciones, vamos a ir a un caso extremo. Una empresa que vende vehículos acuerda la financiación de los vehículos a sus respectivos compradores y establece mediante un acuerdo con una compañía aseguradora que todos los vehículos que salgan a crédito van a ser asegurados con esta empresa. Se exponen a una investigación por parte de la CONACOM y se exponen a la sanción que podría ser una multa que podría alcanzar hasta el 150% del lucro obtenido o hasta el 20% de la facturación del año inmediatamente anterior. Muchas gracias, doctor. La otra pregunta que se suele, o sea, que se repitió muchísimo en el formulario de registro es, ¿cuál es el mecanismo de denuncia? Los mecanismos de denuncia básicamente es ponerse en contacto con la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia. De hecho, tenemos nuestra página web. También pueden acercarse también a nuestras oficinas para comunicar la situación, pero también pueden remitir sus comunicaciones a través de los medios que tenemos habilitados para esto, que pueden ser el correo electrónico también. En cualquier caso, nos estaríamos poniendo en contacto con ustedes, o realmente la dirección de investigación se estaría poniendo en contacto con ustedes para recabar mayor información respecto de la situación que pudieran estar denunciando. Otra consulta que se repitió en dos oportunidades al registrarse tiene que ver con una cuestión conceptual que sería bueno también aclarar en este momento porque hacen referencia a el castigo de oposición dominante de las aseguradoras. ¿Podría hablar un poco de eso, doctor, para aclarar? De una eventual posición dominante de las empresas, a ver, de las empresas aseguradoras. A ver, primero creo que es importante destacar o tratar de definir un poquito lo que es una posición dominante, ¿no? Una posición dominante no es solo una situación de liderazgo en el mercado, por ejemplo, ¿no? Es decir, tener una situación de liderazgo no necesariamente debe entenderse como una situación de posición dominante. La posición dominante podemos decir que es, en términos sencillos, aquella situación en la que el agente, en este caso podríamos decir, siguiendo el ejemplo propuesto por los que nos están acompañando, el caso de una compañía aseguradora. Una compañía aseguradora debería ser dominante o se podría considerar que es dominante cuando tiene la capacidad de actuar en el mercado, de desplegar su actividad comercial en el mercado, con independencia de los consumidores, con independencia de su competencia y con independencia de sus proveedores. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, podría subir sus precios, los precios de las pólizas, y aunque todos los demás agentes en el mercado tengan unos precios mucho más competitivos, todos seguirían comprando de ellos sus productos, por ejemplo, es decir, las pólizas. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene tal posición en el mercado que hace que por diferentes factores que pueden darse en la situación particular, hace que goce de esa independencia, ¿no? Es decir, esa independencia es lo que debe entenderse por posición dominante. La segunda aclaración importante que a lo mejor deberíamos hacer es que la posición dominante por sí misma no supone una conducta o una situación, más que una conducta, que deba ser sancionada
o perseguida por la Comisión Nacional de la Competencia. De hecho, la misma ley establece que ganar una posición dominante como tal no supone en sí mismo un ilícito desde el punto de vista de la competencia. Ese es el segundo aspecto. ¿Qué es lo que se podría eventualmente perseguir o sancionar? Que una empresa que goce de posición dominante termine abusando de esa posición dominante, realizando una conducta en detrimento de los demás competidores, en detrimento de sus proveedores o en detrimento también de sus clientes o consumidores. Gracias, doctor. Veo aquí a Jorge Hermosilla que está pidiendo la palabra. Jorge, le voy a dar acceso al micrófono para que pueda formular su consulta. Ya puede activar el audio. Ahí, buenas tardes, buenas tardes. Yo sé que este no es un ámbito de discusión ni mucho menos, ¿verdad? Pero a lo mejor podríamos hacer algunas recomendaciones. Si la posición de las compañías que venden automotores es proteger sus contratos de compra-venta, yo creo que están errando el camino, porque lo que ellos tendrían que ver es la posibilidad de tener con cada comprador pólizas de fiel cumplimiento de contrato, ¿verdad? Porque en el fondo lo que hacen también estas empresas vendedoras de vehículos es ganar las comisiones, porque en el fondo son las comisiones de las ventas de pólizas las que están ganando, ¿verdad? Y por eso es que hay tanta lucha, ¿verdad? Pero si ellos realmente lo que quieren es proteger sus contratos de compra-venta, lo que tendrían que ver ellos es la posibilidad de hacer pólizas de fiel cumplimiento de contrato. Es mi opinión. Gracias, Jorge. ¿El doctor tiene algún comentario adicional al respecto? No. De hecho, sí podríamos incluir sin ir al caso particular, a la propuesta realizada, sí que deberíamos tener en cuenta, o deberíamos señalar, como veníamos señalando, como se señala en la opinión y como explicamos también aquí, que siendo el deudor, el comprador del vehículo, el que está asumiendo finalmente la responsabilidad del pago, la obligación del pago, el saldar finalmente la deuda, efectivamente decíamos que la empresa como tal debería buscar alternativas, ¿sí? No digo que esta alternativa propuesta sea la mejor, pero ese tipo de alternativas es las que finalmente debería estar buscando la empresa que vende los vehículos. Así que muchas gracias por la contribución. Gracias, doctor. Veo a Fabricio Castiglioni levantando la mano. Voy a darle acceso al micrófono. Ya tiene la posibilidad de activar el audio para su consulta o comentario. Doctor Castiglioni, ¿está allí? Bueno, mientras tanto voy a leer una pregunta en el chat. ¿Cuándo los acuerdos para promociones serían justificables sin afectar la competencia? Consulta Andrés Vera. A ver, realmente, como decíamos antes, los acuerdos para promociones, evidentemente, cuando restringe de alguna forma la competencia, deben ser evaluadas con mucho cuidado, ¿no? Entonces, lo que deberíamos tener en cuenta son los principios que rigen este tipo de acuerdos, ¿no? Y que lo señalamos en la opinión y lo señalamos también aquí en la presentación. Básicamente, tenemos que esos acuerdos, sobre todo cuando son temporales, es decir, transitorios por un periodo de tiempo, ¿sí?, razonable, y además cuando esos acuerdos se pueden trasladar efectivamente al comprador, ¿no? Un ejemplo a lo mejor sencillo y no saliendo de este ámbito sería el que una compañía, un banco, que tiene un acuerdo ya sea con una empresa hermana porque forma parte del mismo grupo, una compañía de seguros o una tercera, pero que se traduce en la reducción de las tasas de interés por el préstamo, por ejemplo,
efectivamente eso se está trasladando al consumidor. Pero tenemos que insistir que en cualquier caso, el hecho de que la tasa sea menor, ¿sí?, y haya un diferenciador, no sé, digamos cualquier cosa, no se reduce la tasa en un 1 o en un 2%, si se contratara con esta empresa de seguro con la cual tenemos un acuerdo o es una empresa que forma parte del grupo. Vamos a suponer que esa sea la promoción, ¿no? En ese ámbito, el comprador debería igualmente tener la posibilidad de contratar a otra compañía aseguradora y que el otorgamiento del crédito no dependa de la contratación con la compañía de seguro. Es decir, puede perfectamente no acceder al beneficio y pagar ese 2% adicional, por ejemplo, o sencillamente, y en esa evaluación debería tener la libertad el comprador. ¿Por qué? Porque puede ser que le compense, o puede hacer números y le compense pagar ese sobrecosto, por decirlo de alguna forma, en la tasa, pero tiene una compañía aseguradora con la que viene trabajando mucho tiempo y le compensa hacerlo, ya sea porque le sale más barato o porque sencillamente tiene sus razones personales de tratar, de trato con esa compañía, o porque sencillamente quiere tener todos sus seguros en un único lugar. Es decir, finalmente lo que no sería admisible es que la operación como tal, el crédito como tal, no se diera como consecuencia de la promoción, porque la promoción dejaría de ser una promoción para ser una exigencia. Gracias, doctor. José Luis Díaz Osorio, si quiere hacer un comentario, le estoy habilitando actualmente el micrófono. ¿Puede activar su micrófono ahora? Hola, sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Justo ya el doctor se me adelantó en ese punto a la consulta que iba a hacer, ¿verdad? Porque que era justamente eso, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es factible en ese escenario tener una alianza o una promoción con tal o cual compañía de seguro, ¿verdad? Y claramente adelantó el doctor acá la respuesta, ¿verdad? De que siempre y cuando y corríjame, doctor, por favor, si me equivoco, siempre y cuando la operación, el otorgamiento de la operación no esté condicionada a la contratación de tal o cual póliza, es totalmente factible aplicar, digamos, uno o dos puntos, tomando el ejemplo de la tasa que comentó, ¿verdad? Es factible aplicar ese diferencial a esa operación, ¿verdad? Era un poquito eso lo que quería un poquito confirmar, ¿verdad? Pero como decía ya el doctor, se me adelantó con la aclaración, ¿verdad? Sí, correcto. Es así, pero también ese es uno de los aspectos, pero también hay que tener en cuenta que efectivamente se trate de una promoción, ¿sí? Es decir, que efectivamente haya un beneficio que trasladar, ¿no? Y que el comprador finalmente pueda optar por no beneficiarse de la promoción, debería tener esa libertad. Y por otro lado, que efectivamente esa promoción como tal exista, que no sea un acuerdo restrictivo de la competencia encubierto bajo la forma de una promoción, ¿no? Gracias, doctor, y también al señor Díaz. Ricardo Di Stéfano, le estoy dando acceso al micrófono ahora para su consulta. ¿Puede habilitar el audio? Buenas tardes, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo están? Bueno, quería, si bien es el tema del seguro de los automóviles, las prácticas que están utilizando los bancos en otorgamiento de crédito ahora le obligan a hacer cambio de agente a los clientes. Usted quiere hacer un crédito, tiene que trasladar toda su cartera al banco, o si no, no se le otorga el crédito, ya sea para la adquisición de auto, pero ahora también van para los seguros de otro tipo de seguro de vida, seguro de patrimonial inclusive. Esto se puede, esta indicación que sacaron, puede ser extendida esta situación también, doctor. Bueno, a ver, lo primero, que es importante aclarar, muchísimas gracias. Es importante tener en cuenta que
cualquier tipo de acuerdos que termine restringiendo la competencia puede ser analizado por la comisión, ¿no? Yo, sobre el caso concreto que está planteando como una situación real que se pudiera estar dando en este momento, si fuera así, igual que estamos haciendo en esta opinión, podríamos decir que podría existir un riesgo de que efectivamente haya un acuerdo restrictivo de la competencia, ¿no? Lo que sí podemos hacer nosotros en este punto es invitarlos en todo caso, a si tienen situaciones concretas para plantear, que se pongan en contacto con la Dirección de Investigación de la Comisión, que es, y ahí me permito hacer un paréntesis importante, es como, por facilitar la explicación, como un fiscal dentro de la misma comisión, que es el encargado de investigar este tipo de prácticas, o la eventualidad de este tipo de prácticas, y si encuentra que existen méritos suficientes, plantea una acusación ante el directorio y se inicia un sumario dentro del cual la empresa o las empresas eventualmente involucradas podrían efectivamente ser sancionadas. O sea, si hay indicios o situaciones como esta, yo le invitaría a que se pusiera en contacto con la Dirección de Investigación, por favor. Y gracias, doctor. Y Sergio Florentín tiene ahora una consulta. Sergio, ¿ya puede habilitar el audio? Hola, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos. Sí, una consulta para el señor. Usted habla de promociones con en este caso con la concesionaria en la venta de un vehículo. ¿Las promociones tendrían límite? Porque a mí me consta que vehículos por capitales de 250 millones de guaraníes, hay empresas de seguro que cobran 3 millones de prima, ¿verdad? Que es algo que no está acorde con los precios de mercado, ¿verdad? Si habría un límite en cuanto a las promociones porque realmente esa tasa es inaplicable, ¿verdad? A valores normales, vamos a decir. ¿Es inaplicable por arriba o por abajo? No me queda claro. Por abajo, señor, o sea, 3 millones de guaraníes para un capital de 250 no existe en plaza de ese monto, ¿verdad? Sí, entiendo que sea una promoción de la empresa de seguro con la concesionaria, pero también al cobrar esos montos, evidentemente después cuando tenga algún siniestro, lo primero que van a recurrir a no cubrir, ¿verdad? Ya que tan barato están cobrando, ¿verdad? Porque esa tasa no es de mercado y es demasiado por debajo de la media del mercado. Ya. Perfecto, muchísimas gracias. Lo que entiendo que su pregunta debería estar planteada más o menos en términos de eso también supondría un ilícito desde el punto de vista de la competencia, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia, no sé, puede que haya, o se podría analizar ahí alguna posibilidad de que existan precios predatorios, ¿sí? Pero los precios predatorios requieren que la venta del servicio o producto esté por debajo de sus precios sus costos, ¿no? Entonces, no sé si eso efectivamente podría entrar, pero insisto, son casos puntuales que en cualquier caso, si existieran, vuelvo a decir lo mismo, sería bueno analizarlo en el ámbito de la dirección de investigación para que los revisaran, ¿no? Gracias, doctor. ¿Hay alguna otra persona que quiera pedir la palabra? Les habilitamos el micrófono. Se vuelve a consultar cómo se puede hacer la denuncia. Veo en el chat, lo que ya estuvo explicando el doctor Díaz. Bueno, aquí veo el doctor Castillo nuevamente. Doctor, puede... No. Hola, sí. Sí, ahí sí. Sí, doctor, lo escuchamos.
De igual manera, justo estaba mirando que escribió su consulta en el chat. Tiene que ver con la vinculación. ¿Qué elementos han considerado para concluir que no es esencial la contratación de un seguro? Bueno, hemos tomado en cuenta en particular como un elemento de ratificación, por lo menos, también la normativa de la superintendencia de seguros, y en segundo lugar, o lugar esencial, es que al analizar cuál es el objeto de la prestación, que en este caso es el crédito como tal tiene, o quien otorga el crédito tiene otros medios para asegurarse el cobro, desde el mismo análisis de la persona que va a otorgar el préstamo, perdón, la persona que va a recibir el préstamo, es decir, el análisis de su condición crediticia es el primer factor. El segundo factor es efectivamente que puede recurrir a otros medios si alguien no cumple con un determinado estándar para garantizarle la deuda, puede recurrir a otras modalidades para garantizar, es decir, el seguro como tal, el seguro del vehículo como tal, que finalmente lo que viene a garantizar es la reposición del vehículo y no el pago, pero por ejemplo, en un siniestro menor, se repara el vehículo y se entiende que el vehículo, lo que sí se hace es mantiene su valor, ¿sí? Mantiene un valor, pero el vehículo sigue estando en poder de la persona que lo compró, la deuda sigue exactamente en la misma situación, se sigue debiendo la misma cantidad de dinero en ese momento, y finalmente solo viene a garantizar el pago de la deuda cuando se produce un siniestro total, ¿verdad? Que al final, aunque no existiera el seguro, el deudor seguirá siendo deudor de ese crédito, ¿no? Con lo cual, la esencialidad no la tenemos como tal, por lo menos en principio, ¿no? No sé si con eso respondemos al doctor Castiglioni. Está en silencio, Pablo. Sí, al doctor Castiglione nada más. Sí, que entiendo que tiene problemas con el micrófono, al menos fue lo que nos escribió en el chat. Entonces, también puede replantear nuevamente la pregunta o expandirla también. Estamos a disposición. Hugo Sohasi, espero haber pronunciado bien, está también viendo la mano. También llegó a hacer una consulta en el chat, le doy la palabra. No sé si ya puede activar el audio. Señor Hugo. No me da el... Hola, ahora me escucha, sí. Ahora Doctor, sí. sí, volví a activar nomás. Doctor, en el chat mencioné la ley 827, creo que es muy pragmático ahí en el artículo que prohíbe taxativamente que se haga esas prácticas anuladas, incluso ofrecer toda maniobra que induzca o que pueda inducir un error para contratar el objeto, o que se anule o que se abone o que sea por efectivo el artículo 75, doctor. Yo creo que la mayoría pedimos que se haga cumplir nomás o que se investigue el cumplimiento del artículo 75, la ley 827/96. Que prácticamente se concentra en todo esto, digo, ¿verdad? Porque muchas prácticas y excusas presentan, hay muchas maniobras en este mundo del seguro, estamos muchísimo, manejamos mucho en términos, en otros términos vamos a decir, no nos pisemos la manguera entre bomberos, ¿verdad? Sí, en cualquier caso, muchas gracias, señor Solhansen. En cualquier... Uno último, doctor, Sí, justamente en esta práctica de anulación de vehículos, o sea, perdón, en el tema de contratación de vehículos, casi todos tienen su vehículo, están cambiando de vehículo. Los agentes pueden hacer cambio de vehículo nomás dentro de la póliza y pagar la diferencia. Sin embargo, las concesionarias directamente le ofrecen anular su póliza. El cliente incluso muchas veces no sabe que va a tener un costo
Directamente le hacen la nueva póliza y sin embargo el agente, que también es un consumidor final, se queda sin esa producción. Eso, doctor, es lo que quería comentar. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, solo iba a recalcar que en cualquier caso, con independencia de las disposiciones normativas, como la que señalamos también, la específica de la superintendencia, el artículo relativo a la resolución número 3, ¿sí? Sí tenemos que destacar en este caso que lo que hace la opinión y lo que hace la CONACOM en este punto es promover, y lo estamos haciendo con los mismos actores, ¿sí? En una primera fase, podemos decir, ¿no? De hecho, es importante destacar, por ejemplo, que hemos tenido reuniones con la CADAM, que es un gremio que aglutina a vendedores concesionarios de vehículos, y les hemos explicado este tipo o los riesgos que podrían estar asumiendo en la eventualidad de que estuvieran realizando este tipo de conductas o que en el futuro las realicen, ¿no? Y que deberían, en cualquier caso, revisar esas prácticas porque están expuestos a eventuales investigaciones y sanciones. Nosotros en este mismo marco estamos haciendo esta misma actividad de hoy y también tenemos previsto realizar esta actividad entre aquellas instituciones que financian las adquisiciones de vehículos. Lo importante aquí en este marco es promover el que se conozca cuáles son estos riesgos, ¿no? Si este tipo de prácticas se terminan realizando de igual forma más adelante, hoy mismo, evidentemente están los medios coercitivos que en su caso la Dirección de Investigación tendrá que evaluar para ponerlos en movimiento, esos medios, ¿sí? Activar esos mecanismos para eventualmente abrir una investigación y, por supuesto, sancionar si fuera el caso. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más quiere, bueno, veo que otra persona. Vamos a dar una última oportunidad por cuestiones de tiempo. Viviana, le estoy dando acceso al micrófono. ¿Puedo activarlo? Sí, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Más que nada, hacer la consulta de dónde podemos acceder a esta opinión, porque estoy en la página de la CONACOM y me gustaría saber en qué parte en particular o si dónde podemos acceder. Bueno, eso le puedo responder directamente yo. Ven allí la página de internet. En la diapositiva tenemos la página principal. Allí abajo ustedes ven qué hacemos en la CONACOM. Están una serie de enlaces. En historial de opiniones ingresan y van a poder ver la lista de todas las opiniones que están publicadas, que son en realidad todas las que hemos emitido del año 2020. Y en este caso en particular estamos hablando de opiniones sobre normativas vigentes. Entonces allí van a poder encontrar esta opinión. El código es 06 del año 2023. Bueno, vamos a intentar Muchísimas gracias de ya, Viviana, por la consulta. Vamos a intentar ver si el doctor Castiglioni puede acceder al audio. Señor Castiglioni. Hola, ahí sí me escuchan. Le Hola. escuchamos. Sí, una pregunta que tengo tiene que ver con que si todos ustedes han observado que todas las conductas de cualquier concesionaria que pueda señalar a cualquier seguro, eso es pasible de ser calificado como una conducta restrictiva, o tienen en cuenta algunas excepciones como por ejemplo cuotas de mercado para exonerar esa situación, como se hace en otras jurisdicciones, como por ejemplo Europa, donde se establece minimis, ¿verdad? O sea, la regla de minimis. Y entonces es lógico que eso pase desde el punto de vista de la competencia cuando una empresa que no tiene cuota importante de mercado o no tiene poder de mercado no va a poder restringirlo. Entonces mi pregunta es si en todos los casos ese tipo de conducta, no importa el tamaño, va a ser pasible de algún tipo de sanción.
Gracias, doctor. Nosotros no hemos entrado, de hecho no hay experiencia en la comisión para el análisis de, por ejemplo, si existen criterios de minimis para descartar la posibilidad de sanción a empresas con un criterio de, qué sé yo, son acuerdos que pueden ser restrictivos, pero que por lo que representan en el mercado no deben ser sancionados. No tenemos ese tipo de distinciones tampoco en la norma y no hemos tenido tampoco casos que nos llevasen a analizar esa situación puntual. Lo único que sí deberíamos seguramente en la eventualidad en que se presente un caso de esos es, como venimos haciendo, y eso sí se viene haciendo en general, es tomar nuestra norma y hacer el análisis a la luz de sus fuentes, que en muchos casos nos puede ayudar, pero en otros casos también tenemos que hacer las diferenciaciones del cómo ha sido traída la figura en nuestro ordenamiento jurídico. Pero evidentemente alguna incidencia puede llegar a tener al momento de evaluar una situación particular, ¿no? Gracias, doctor. Para cerrar esta actividad, y antes de hacer una invitación, doctor, porque usted tiene, nos había pedido la oportunidad de hacer una invitación, también porque veo algunas consultas referentes al certificado, vamos a estar mandándoles los certificados al correo electrónico al cual se registraron. Es importante por eso utilizar el enlace que les llega a su correo electrónico, porque eso se va generando de una manera casi automática ya por nuestro sistema. Le vamos a estar enviando en plazo de 2 semanas, así que si no lo reciben en ese plazo, nos escriben al correo promoción@conacom.gvcorta.py y le vamos a estar verificando la circunstancia. Es probable que no todos reciban el certificado al mismo tiempo por cuestiones de limitaciones del sistema, pero en el plazo de 2 semanas esperamos enviarlos a todos. Y doctor, le dejo para una invitación especial. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Bueno, sí queremos invitarles a aprovechar a todos y a muchos que nos siguen habitualmente. El día 3 de octubre, o sea, en un par de semanas, vamos a estar celebrando el Día Nacional de la Competencia. En esa oportunidad vamos a tener la oportunidad de presentar el informe del examen entre homólogos del Derecho y Política de Competencia y se habrá un panel de debate con destacados expositores a nivel internacional, ¿sí? Nos van a visitar, por ejemplo, el presidente de la Autoridad de Competencia del Brasil, del CADE, nos va a visitar Juan Luis Cruzeley desde UNTAC, desde la Organización de Naciones Unidas, nos va a visitar, vamos a tener a 2 expertos del Instituto Ecuatoriano de Defensa de la Competencia también, y también al director de abogacía de la Universidad George Mason, del Instituto de Derecho a la Competencia de la Universidad George Mason de Estados Unidos. Es decir, vamos a tener la visita de expositores de primerísimo nivel y la idea es hablar o centrar nuestra atención en el examen voluntario entre homólogos al cual fue sometido Paraguay, al cual se revisó la Ley de Defensa de la Competencia paraguaya, las actuaciones de la Comisión en ocasión del cumplimiento de 10 años de nuestra ley, y en este día vamos a estar presentando los resultados de esa evaluación. Recordemos que esa evaluación nos la hicieron los países o las autoridades de competencia de Brasil, de España y de Corea, que son autoridades de competencia con mucho recorrido histórico, y por tanto tenemos que considerar que esa evaluación es muy importante y salieron cosas muy interesantes que queremos compartir con ustedes también. Así que les invitamos a participar. Por supuesto, ese mismo día vamos a anunciar el ganador también del Premio Nacional de la Competencia. Recordemos que este premio es un premio que en este segundo año estamos otorgando, igual que el año pasado también, a el ensayo que se ha sido presentado y que vamos a tener como primer premio 1.000 francos suizos y como segundo premio $500 americanos. También vamos a estar lanzando el Anuario Nacional de la Competencia en su 3ª edición. Y finalmente, ahí tenemos, Pablo, gracias al foro con las autoridades de la CONACOM, que es CONACOM Responde, es decir, los miembros del directorio de la CONACOM
y el director de investigación. Vamos a estar a disposición del público que asista al Instituto del Banco Central del Paraguay para evacuar las dudas y consultas en todos los aspectos, es decir, no solamente con relación al examen voluntario entre homólogos, sino también a las actividades desarrolladas por la CONACOM en los últimos años, ¿no? El Instituto del Banco Central está en el mismo predio del Banco Central del Paraguay y tienen ahí la inscripción. Es importante que se inscriban previamente para poder acceder. El evento tendrá una duración en principio de las 8 de la mañana hasta las 13:30 horas. Esperamos contar con ustedes, así que muchísimas gracias. Y muchas gracias por participar en esta actividad y por, sobre todo, a varios que nos siguen habitualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Con eso vamos a dar cierre a este webinario. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima.